Vamos a Éxodo 1:22. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca o naciere, y a toda hija preservarle la vida. El decreto era ¿cómo? ¿A quién? A todo hijo, a todo varón, ¿verdad que sí? Diga conmigo, primogénito también. Es decir, había un detalle en este contexto para dejarlo como fundamento adelante. En la traducción se va específicamente a hijo, pero hijo quedaba en segundo lugar y primer lugar quedaba el primogénito. Es decir, cuando entren a una casa, si ven que hay un primogénito que nació, entonces a ese le van a dar rápido, matarile, ¿verdad? Porque estamos por transmisión, ¿verdad que sí? Le van a dar matarile a ese rápido. Luego, si no hay, ese varón no está ahí porque nació una hembra como primero, entonces van a incurrir en buscar si hay un varón para entonces al varón aniquilarlo o matarile por la transmisión, ¿verdad que sí? ¿Me está siguiendo? Ok. Entonces, vamos a aprender algunos conceptos de la jurisprudencia, de lo que tiene que ver con las cortes celestiales y cómo se maneja el contexto, porque lo que usted ve aquí a nivel de la corte o no a nivel de cómo se practica la justicia, sino a nivel de las leyes. Antes de que las leyes existieran en la tierra, ya habían leyes en el cielo. ¿Cuánto lo creen? Y la Biblia dice que aquí en la tierra lo que se vive es una copia de lo que ya existía allá en el cielo. Entonces, vamos a ver entonces el detalle que cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, al crear al hombre y a la mujer, lo primero que Dios hace es que crea con eso en sí una familia. Le hablé la semana pasada que el huerto representaba el lugar, la casa, el hábitat donde ese hombre y esa mujer iban a multiplicarse. ¿Cómo se iban a multiplicar? Como familia, correcto. Entonces esto indica de que por la mano de Dios, pongan atención a esto, por la mano de Dios fue creado el ser humano. El primer hombre fue creado de la mano de Dios. La mujer fue creada de la costilla del hombre, de lo que ya había sido creado. Vara, vana, ¿se recuerdan las dos palabras? Y entonces, cuando es creada, es para que se multipliquen los dos. Ahora, cuando Dios habló, le habló a las plantas, a la tierra para que produjera plantas. Le habló al agua para que tuviera seres vivientes, dentro del agua. Es decir, él podía crearlo con la mano, porque es Dios, pero prefirió hablarle para ponerle atención entonces ¿a qué? Al ser humano que él iba a crear. Entonces, cuando se le pone atención a algo específico, es porque tiene una importancia relevante. A lo que usted le pone atención es porque tiene importancia, ¿sí o no? Entonces, esa importancia que se le había colocado al ser humano en ese momento era porque este hombre iba a representar y esta mujer la familia, la primera institución de Dios, la primera organización hecha para que se condujeran de una manera autónoma, siempre dirigido, obedeciendo lo que ya Dios le había impartido. Entonces estos se iban a multiplicar, iban a administrar, iban a ejercer dominio sobre la creación o lo creado por Dios por la boca de Dios. Entonces aquí entendemos entonces que lo primero es que está bajo ataque es la familia. Lo primero que está bajo ataque es la familia, ¿sí o no? Entonces la familia, como fue creada como institución primero, entonces la familia se convierte en el lugar donde las peores batallas se van a librar. Las peores dificultades se pueden estar librando en muchas familias diferentes. Y entonces, y no quiero tampoco que vaya a pensar que yo cambié el mensaje porque usted llegó y puse esto, no. Esto está aquí anotado, está aquí toda la información correcta. Entonces, cuando vemos el caso de Egipto, tenemos entonces que comenzar a entender por qué era la intención de matar a ese primogénito o matar a ese varón, porque había una intención ya guardada, y antes de que esa intención fuera organizada y orquestada, ya había una intención del reino de las tinieblas en ir creando
daños estructurales dentro de la familia. Y muchas de las cosas que pasan en la familia, hermano, de repente para usted y para mí, sea que sucedieron ahora o que pasaron antes, pero de repente no nos damos cuenta que eso venía antes en el ADN de nuestra familia. Venía antes como consecuencia de alguien que abrió una puerta a algo que no debía de haber abierto la puerta. Hay gente familiares que antepasados le abrieron la puerta al alcoholismo, le abrieron la puerta a la prostitución, a las drogas, y entonces eso que le abrió la puerta, aunque parece que está oculto, de repente dice Éxodo 20, verso 5, que Dios visita la primera, segunda, tercera y cuarta generación, las iniquidades que hay. Y entonces de repente se manifiesta, no se manifestó en la segunda generación, pero en la tercera se levanta alguien con las mismas características de ese que le abrió la puerta en esa generación a esas situaciones que están pasando actualmente. ¿Me está entendiendo? Ok, entonces, para ponerlo en un contexto, entonces Egipto, aunque la Biblia habla de Egipto como una potencia que fue que introdujo una esclavitud, Egipto también en lo espiritual representa el vientre de la esclavitud. 2, representa una matriz que lo que hace es que engendra esclavos. No engendra gente libre, sino esclavos. Hay sistemas y hay modelos que engendra esclavismo. Pudiéramos decir, si es una palabra que se pudiera utilizar, engendra personas esclavas una y otra vez. La gente que se adaptan al mismo modelo, al mismo sistema, al mismo entorno. Por ejemplo, y esto suena un poquito extraño que se lo mencione, y tal vez para algunos sea un descubrimiento, para otros ya lo sabían, pero las cosas que nosotros consumimos dentro del sistema que nos rodea son de esclavitud. Ya yo creo que puedo terminar, hermano. ¿Por qué? Porque los peores rangos en la esclavitud, aunque no tenemos cadenas, no tenemos un amo aparentemente que nos esté dando latigazo, sí todos entramos en un modelo de deuda. ¿Sí o no? Ay, están muy serios ustedes, hermano. Hágale coquillita que está al lado suyo para que se ría. Una carita ahí, póngale ahí por lo menos que se ría. Eso lleva a que lo que aún comemos, nuestra comida tiene un grado menor que la comida. ¿Usted sabía eso? No lo sabía. ¿Ah? Hay sectores que su comida es muy diferente, hasta saludable. La de nosotros nos hace dependiente. Aún tú veas el mismo plátano que viene de allá y llegó aquí, ese mismo plátano puede ser que tenga algún cambio metamorfósico dentro de que se sacó antes de tiempo, se tuvo que sacar verde para en el proceso fuera de la mata traerlo y madurarlo aquí, por decir. Y como nosotros estamos acostumbrados a utilizarlo allá y nos lo comemos aquí, el detalle es que allá se cogía de la mata. Aquí ha pasado un proceso tan largo que su maduración no depende de la mata, depende de gases que le colocan para que se madure el producto. Y no que estoy en contra de las bodegas ni nadie. Lo que le estoy enseñando es que lo que pasaba allá necesariamente no está pasando aquí. Y si no está pasando aquí, entonces la comida que muchas veces comemos nosotros, como tiene un ejercicio de esclavitud, nos lleva a la enfermedad, y de la enfermedad a la medicina, y de la medicina a depender todo el tiempo de un modelo cíclico, constantemente dependiendo de la misma cosa. Usted puede ver que las enfermedades o dolencias que pasan aquí no pasan del otro lado. Ay, hermano, ya. Siempre que los sistemas trabajan en la mentalidad de la psiqui. Porque cuando trabajan en esa mentalidad los sistemas que crean esclavitud,
A través de la psique ellos pueden manipular al individuo, alterar la información que recibe el individuo, alterar el macrosistema que organiza la vida de ese individuo. Aquí es que vas a trabajar. Estos son los lugares que tú puedes entrar a trabajar. Estos son las zonas donde tú puedes alcanzar algo. Esto es la única escuela que puedes ir a estudiar, porque las demás te rechazan. Hello. Están muy serios ustedes. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros anuncios en la televisión no son iguales que los anuncios de ciertas zonas. A de nosotros, esa carne tiene una grasa que es para acabar con todo el mundo. Ni se diga del salami, ni se diga de otros productos, ¿verdad que sí? Y entonces, lo de nosotros tiene un contenido para que vivamos dentro del mismo sistema, en la misma esclavitud. Pero hoy te he venido a decir, hay libertad en Cristo, que aunque un decreto fue puesto en tu pared, Dios hoy lo va a cambiar. Este pueblo de Israel que estaba siendo cautivo tuvo que ver un resultado increíble. La gente, cuando entra en la esclavitud, todo el mundo escucha lo mismo, todos hablan lo mismo, todos piensan lo mismo, todos oyen igual, todos dan igual. Todo hay una estructura que depende de un sistema. Cuando el Señor dice en la palabra, dice, y conoceréis la verdad, está diciendo, conoceréis a Cristo, y cuando conozcas a Cristo, ¿qué? Serás libre. Entonces yo no puedo operar la libertad de mi casa hasta que yo no soy libre. Entonces, para yo operar en la libertad de mi casa, tengo que ser libre. Dígate a su lado, tienes que ser libre. Todos los sistemas de las tinieblas, aún sean pandillas, reclutan jóvenes o ideologías que hoy en día se manejan, conceptos, vienen con la intención de robar, atacar la identidad del ser humano, indicando que tú no eres lo que tú eres, diciéndote que tú no puedes lo que tú deberías ser, limitando el lugar donde Dios te quiere llevar, te quiere colocar. Por ejemplo, una gente que no tiene amor hacia una criatura, que no quiere tener hijos, que no desea hijos, que quiere vivir su vida separado y todo, tiene hijos como nada. Es más, ni dolores le dan. Me contaba mi abuela, por parte de mi mamá, que los últimos hijos que ella, como aquellos tiempos no le daba tiempo a llegar al hospital porque vivían en los campos. Y así, ya de repente ella estaba lavando y ¡pac! ¡Ay, di a luz! Y ahí la mujer tiene que hacerse experta para cortar el ombligo, el cordón umbilical y todo. Y es una cosa. Y mi abuela dice, eso tuvimos que aprenderlo uno solo, porque a veces tú estabas lavando ahí, lo que hacer de la casa y ¡pac! Y diste a luz y ya. Pero cuando alguien porta un diseño, diga conmigo, diseño. Cuando usted porta un diseño de Dios, cuando usted está cambiando su casa, cuando está sacando lo que no le pertenece a Dios, le va a costar tener hasta los hijos. Cuando usted quiere hacer lo correcto, un hijo le va a costar 3, 4, 5, 6, 7, no sé hasta cuántas veces más que otro que no le interesa. Y entonces ahora le acabo de enseñar, hermano, algo que usted ahora descubrió. Yo creo que usted hoy ya no duerme sentado en su casa y wow, ya yo sé por qué me costó tanto este muchacho, esta muchacha, ya ellos. Dígale que está a su lado, cuesta mucho porque portas un diseño. Y ese diseño va en contra del sistema. Ay, solamente había Escal que dijo amén. Yo me pregunto entonces, si lo primero que Dios creó, es una pregunta personal, si lo primero que Dios creó fue esta institución de la familia, es decir, indicando la posición y el deseo de Dios y lo importante que es para Dios la familia, ¿sí o no?
¿qué estamos haciendo tantas iglesias? Solamente se la dejo ahí, no me tiene que responder. Porque no se trata de la cantidad de gente que yo pueda tener. No se trata de la cantidad de personas que puedas tener congregando en un lugar. Si no trabajo en lo primero, lo segundo pierde su efecto. Y ahora entiende por qué el mensaje de la semana pasada. Primero es primero. Si no actúo en lo que Dios determinó que era primero, no puede operar lo segundo. Es decir, si no trabajo en la familia, lo que haga después en vano trabajan los que la edifican. Porque primero hay que trabajar, Dios tiene que ser el orden, tiene que edificar esa casa. Tú tienes que prepararte para edificar lo que Dios dijo que tienes que hacer. Y entonces, dice Pound Research, dice que el 25 al 30% de las familias están monoparentales. Eso quiere decir que donde quiera que haya 100 personas, aproximadamente 30 de ellos van a estar siendo cuidados por la mamá y muy rara vez, en muy escasa vez, por el padre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el occidente? Aquí, de este lado. No, olvídese de allá, del otro lado. Aquí, donde estamos. ¿Cuántas madres hay? Aquí mismos. Aquí, en este mismo lugar. ¿Cuántas madres hay con hijos cuidándolos? ¿Y el esposo? Bien, gracias. Por eso que, hermano, hay que bendecir a las mujeres. Porque cuando el hombre se echa para un lado, mire, bendita sean Dios, todas las mujeres, en Dios todas las mujeres. La bendecimos y le damos gracias al Señor por sus vidas, porque ustedes no se echan para atrás y dejan los hijos abandonados. Come on, déselo con fuerza y con gozo. Y si tiene una mujer al lado, bendígale, diga, te bendigo, te bendigo. Cuesta, hermano. Cuesta. Cuesta levantar una familia, cuesta. Por eso es que el sistema no quiere que tengas hijos. Y no estoy hablando del sistema de la tierra, estoy hablando del sistema del enemigo, de Satanás. Porque sabe que el día que tú tengas un hijo, tus hijos no van a salir iguales a como tú vienes caminando. Tu descendencia no va a ser igual, porque tu descendencia va a poseer tierra que tú nunca poseíste. Tu descendencia va a poseer lugares que tú nunca llegaste. Tu descendencia va a entrar en lugares que tú nunca entraste, para la gloria y la honra de Dios. Sea su nombre exaltado. Sabemos que como dice que después del 2020, más del 40% de la población sufre de una tasa de ansiedad. De ansiedad. Y esa tasa de ansiedad ha pasado a ser un refugio y un centro de tensión. Porque la ansiedad cambia. La ansiedad, cuando no se sabe trabajar con ella y se manifiesta, cambia. Hace que la persona cambie. Puede ser una persona ahora muy chévere, muy bonita, muy cosa, y de repente usted ve y dice, ay, ¿qué será lo que pasó? Cuando yo no conocía mucho, yo desde así miraba para afuera a ver dónde estaba la luna. Porque había gente que se parecían lobos. Daban un cambio, hermano, del cielo a la tierra. Entonces decía, ¿qué fue? Entonces hay gente que después de lo que pasó, de ese encierro que pasó, no era porque tú no querías, era obligatorio, ¿sí o no? Y después de ese encierro que pasó, se comenzaron a dar cuenta que ellos no eran capaces de mantener una casa. Hombres que no se soportaban con la esposa. Mujeres que querían estar gobernando al hombre, porque aquí no es todo el hombre, hay mujeres también que son medias peligrosas. Sí. Yo conocí una que ella le daba su pela al esposo y lo hincaba todos los días. ¿Y por qué yo? Por si acaso. Sí. Y entonces se pierde el orden de las cosas porque la gente cambia. Y cuando la gente cambia por su estancia, por lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo decía ahorita temprano, la gente
hoy en día me preguntan, pastor, ¿por qué usted no habla de la escatología, de lo que está sucediendo en Irak y todo? No, ese no es el problema, ese no es el detonante. Yo tengo que irme a lo primero que el Señor dijo que hiciera, que era lo primero. Yo tengo que fortalecer la familia, yo tengo que fortalecerte a ti, yo tengo que prepararte a ti, porque si la iglesia no está preparada, el Señor no va a venir. Tan sencillo como es. No es la guerra la que va a hacer venir al Señor, es su iglesia cuando esté preparada. Y cuando hablo de su iglesia estoy hablando de general, hermano, no estoy hablando nada más de esta. Pero si usted quiere coger un pedacito, ¿verdad? Esto entre el vuelto y esto es ahí que van los dos. ¡Aleluya! Como yo le digo a los líderes de las células, le digo, cuando inviten a alguien, dígale, la mejor célula es la mía. Aunque la del otro sea buena, pero la suya es la mejor. ¿Verdad? Entonces, cuéntale una historia de un hombre que estuvo más de 20 años preso en una de esas cárceles que no tienen casi ventana, que no tienen claridad, que todo era medio oscuro. Por 20 años estuvo preso. Luego que sale libre, entonces esa libertad, él se asustó porque al ver otra vez todo ese gran terreno abierto, ver la luz, entonces se asustó y quería volver otra vez de nuevo para dentro de la cárcel de donde lo habían sacado. Hay momentos donde Dios te libera, pero tú decides regresar otra vez para atrás. Hay cosas que Dios te libera. A veces vemos personas que hemos orado al Señor para pagar un préstamo y lo pagaste y el próximo lo coge más grande. Y cuando antes de cogerlo estaba, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y mira, Señor, y esto, ayúdame. ¿Lo pagaste? Ah, no, pero eso fue Dios que me lo mandó antes. Vámonos. ¿Dónde está el próximo? Que la mano me pica. ¿Dónde está para firmarle? ¿Ah? Aleluya. Si buscamos en Colosenses 1:13, yo tengo dos versiones aquí, la NTV y tengo la versión BTX. Y entonces vamos a ver cuál fue el primer acto jurídico del Espíritu Santo para poder entender un poquito. Dejemos a un lado ahora el sistema de Egipto, la esclavitud, y vamos ahora a enfocarlo. Y vamos a ver qué dice Colosenses 1:13. Y dice, la BTX dice, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo, de su Hijo, de su amor. La NTV dice, pues Él nos rescató, diga conmigo, rescatar, del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo. Esto viene, la palabra rescatar o librarnos, viene de la palabra riomai, en griego riomai, que significa rescatar con fuerza, pero también con autoridad. Vamos para atrás otra vez. Diga conmigo, rescatar con fuerza y autoridad. Entonces, cuando se rescata a alguien con fuerza y autoridad, es cuando alguien entendió que necesitaba al Señor en su corazón. Y el Espíritu Santo entra a romper el decreto que está en su casa, pero no entra de que discúlpeme, ¿quién está aquí? No, Él entra rompiendo la puerta, así como usted ve la película de televisión, rompe la puerta porque usted le pidió al Señor que quería que Él fuera su Salvador. Y cuando usted le pide al Señor, quiero que sea mi Salvador, entonces Él entra como un alguacil, rompe la puerta, entra hacia adentro con autoridad y le dice, sal, que tu tiempo ha llegado. ¿De dónde va a salir? De la oscuridad, de la esclavitud, de todas las cosas que te han estado rodeando por tiempo, que no te dejan avanzar. Hoy se caen en el nombre del Señor. Entonces, por eso que esta palabra es tan tremenda. A mí me bendijo bastante. Yo cuando estaba estudiando esto, en la mesa de mi casa hay como más de 40 libros, ahí estudiando la semana entera, y decía, Señor, ¿dónde tú quieres que entremos? ¿Dónde que tú quieres que entremos? ¿Cuál es el punto? Y ahí escribiendo y preparando. Cuando llegué aquí, hermano, el Espíritu Santo me tomó, me llenó de una presencia tan tremenda. Yo pasé ahí solito ahí en la casa
mi esposa estaba en otro quehacer, los muchachos afuera, mi suegra estaba en el cuarto, y yo ahí solito, ahí para aquí, para allá, y el Espíritu Santo hablándome y ministrándome. ¿Y sabe lo que me ministraba el Señor? Hoy te quiero hacer libre. Mire qué sencillo. Y si yo estoy pasando por un proceso de liberación interna como pastor, tú también lo puedes pasar en el nombre del Señor. Sí. Es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, tiene que haber una liberación. Toda cadena tiene que romperse en el nombre del Señor. Porque por eso es que el Espíritu Santo no viene y dice, discúlpeme, no, rompe. Y entra con autoridad y le dice, tú pediste esto, camina, llegó tu hora. Ahora eso tiene otro detalle, que esta liberación habla de un cambio de jurisdicción. Diga conmigo, cambio de jurisdicción. Antes pertenecía a una jurisdicción diferente, pero ahora el Espíritu Santo, con la autoridad que vino, te cambió el destino que tú tenías. Había un decreto de que no ibas a lograrlo, de que no ibas a alcanzar nada en tu vida, que te iba a ver limitado, limitada, que no podrías caminar hacia adelante con esos niños, porque tal vez te dijeron en tu casa, si no hay un hombre en la casa, te echaste a perder. Pero vengo a decirte en el nombre del Señor que todo decreto que fue dado para que no puedas caminar es quitado en el nombre del Señor. Toda cadena que fue puesta sobre tu pie, sobre tu mano, es rota ahora en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo te cambia la jurisdicción. Esto usa la palabra, la potestad, que es exousia, es un derecho legal de gobierno. Por eso Pablo dice aquí, que el cual nos libró de la potestad, diga conmigo potestad, exousia, eso es derecho legal de gobierno. Entonces, para poderlo entender de una manera más rápida, eres libre legalmente. Si el Espíritu Santo vino a tu vida y te libertó y te arrancó y te sacó de donde estaba, eres libre. Ahora, una persona libre, ¿qué hace? Vamos, ¿qué hace? Se goza en su libertad también, ¿sí o no? Ahora toma decisiones, ahora se goza en su libertad. ¿Qué más? Dame otra palabra más. Liberta a otros. Interesante. ¿Qué más? Ya no viene a la congregación de los libres con una cara triste. Porque aún tu cara va a reflejar lo que pasó adentro. Entonces quiere decir que un corazón que ama a Cristo no puede estar triste, como dice la canción. Un corazón que ama a Dios no puede estar con un rostro amargado, cansado. No. Es una oportunidad que Dios me dio de gozarme. Es una oportunidad de verme cara a cara con otro hermano que también el Señor libertó, con alguien que Dios cambió su destino. Mírele la cara que está al lado suyo, a ver si todavía está serio, o se desayunó con vinagre, o qué fue. Sí, hay gente que toman el vinagre por la mañana y entonces se desayunan con eso y vienen con esa misma cara para la iglesia. Oiga, los domingos no se use eso. Para entenderlo un poco más, entonces pasemos a otro punto. Estamos claros ya el tema de lo que tiene que ver qué produce la esclavitud. ¿Sí? ¿Están claros? 2, un cambio legal, ¿correcto? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace el cambio legal? Cristo, a través del Espíritu Santo, hace un cambio legal en nosotros, ¿correcto? Ok. Ahora vayamos a este punto. El derecho legal de la esclavitud. El pecado es un agente jurídico. Cuando un agente jurídico se levanta, entonces ese agente jurídico demuestra que tiene poder y propiedad sobre la demanda o lo que él tiene en sus manos. En pocas palabras, si yo estuviera bajo el pecado, entonces el pecado se convierte en el agente jurídico que dice, él puede brincar, yo lo voy a dejar que brinque todo lo que quiera ahí en la iglesia, pero él es mío.
Por más que tú brinques y saltes, tú mueres. Ajá, pero habían 2 o 3 aquí que se la sabían. ¿Ah? Diga conmigo, agente jurídico. Entonces esto viene de la palabra que el pecado es dueño del ser humano. Uy, ya lo perdí. El pecado es dueño del ser humano y viene de la palabra amartía. En Romanos 6:16, vamos, Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Ay, papá. Someterse viene de la palabra paristanei, que en términos se dice presentarse para el servicio del amo. Aquí está, mire. El pecado te llama. Mande usted, pecado. Tú sabes lo que es malo en tu vida, pero corre a Él cada vez que Él te solicita. Y cada vez que corra, está dejando saber al cerebro tuyo, a tu mente y a tu corazón, que aunque tú te fuiste a gozar a una iglesia, aceptaste a Cristo, hiciste de todo, todavía Él tiene poder y tiene dominio y tiene control sobre ti. Pero dile que está a tu lado: hoy profetizo que tus cadenas se rompen. Dígaselo, tóquele a 2 gente, a 3 ahí, sacúdalo. Si se está medio flojo, túmbelo de la silla ahí para que se ponga la pila. Pero en el nombre del Señor, aleluya. Entonces diga conmigo, el pecado no va a seguir operando en mi vida. Entonces yo no puedo libertar una casa si todavía hay otro que es dueño mío. O sea, yo no puedo tener autoridad sobre algo. Entonces yo sé que muchos aquí ahora están volviendo en la cabeza, en su mente se le está removiendo los pensamientos. Pero ahora yo sé por qué que yo no tengo autoridad en la casa. Yo, por ejemplo, en mi casa, en muchas ocasiones, pensé, cuando recién estábamos casados con mi esposa, pensé que hablando duro, y mi esposa me decía: mi amor, no es así. Y un día el Señor me dijo: lo que no puedas alcanzar de rodillas, lo vas a alcanzar lo que no puedas alcanzar de pie, lo vas a alcanzar de rodillas. La autoridad se alcanza de rodillas. Hello. Y no es de rodillas, perdóname, no. De rodillas metido con el Señor. Le dice: Señor, he aquí tu hijo. Saca de mí todo lo que no te agrada. Limpia mi vida. Y para que Dios abra tus ojos y el Espíritu Santo, que ya comenzó a operar en tu vida, te enseñe cuando algo va a venir para hacerte otra vez esclavo. Porque tal vez tú no compras de este lado, pero compras de aquel lado, de donde comen la gente, de donde visten la gente, de una categoría mayor. Pero déjame decirte que mientras el pecado esté en ti, es lo mismo. Ay, sacuda que está al lado tuyo, hermano. Pásale la mano porque tal vez está un poco fuerte para él. ¿Estamos claros ahí? Diga conmigo: yo no soy más esclavo del pecado, en el nombre de Jesús. Y le pido al Señor que abra tus ojos y te revele cualquier área que esté trayendo pecado a tu vida, porque desde aquí en adelante no vas a volver atrás, en el nombre del Señor. Amén. Si ya entendemos que el Espíritu Santo crea una obra maravillosa en nosotros, ¿estamos claros en eso? Que hay un derecho legal que le pertenecía al pecado, pero que ahora, en el nombre del Señor, confiando en el Padre, ustedes van a salir nuevos a partir de ahora. ¿Correcto? Ahora hay un detalle. Hay un derecho que se le otorgaba al primogénito. Y ese derecho de primogenitura era considerado en un nivel legal. Porque en aquellos tiempos, aunque no había un documento firmado, en las naciones que se habían levantado, por ejemplo, vamos a decir que cuando se levanta Abraham, que de a él es que sale toda la nación de Israel, entonces
no había un documento firmado, pero sí había un detalle de lo que tiene que ver con la primogenitura. Y entonces la primogenitura se le entrega a Isaac. Luego de Isaac, entonces viene Isaac y tiene 2 hijos. Tiene a Esaú y tiene también a Jacob. Luego entonces sale beneficiado Jacob, que es el segundo hijo, porque Esaú era el primogénito, pero sale Jacob beneficiado. El punto es que había una bendición y que más adelante vamos a ver que también la primogenitura cargaba una doble porción. Entonces, la bendición del primogénito era algo tan importante que eso hablaba de que el primogénito era el que abría la matriz. Y no quiero, sabe que cuando el varón primogénito, la mujer daba a luz un varón como primero, ese era el primogénito, el que abría la matriz. Ahora, si en el caso de que naciera una hembra primero y entonces después nacía un varón, entonces el varón era considerado el primogénito, porque era el varón que supuestamente en ese tiempo y en ese modelo trabajaba como el primogénito, ¿correcto? Ahora, no quiero que se me vaya por la otra esquina, porque tal vez ustedes pensarán como algunas mujeres pensarán, pero yo soy la primera en mi casa, pero no soy varón. ¿Me entiende? O yo no soy el primero, yo soy el segundo. Espérese, por favor, dígale tan solo, espérate, que el pastor no ha terminado. Entonces, esto representa en el pensamiento hebreo, viene con una palabra que se llama Beshor. La palabra Beshor habla específicamente que ese varón es primicia, diga conmigo primicia, que abre la matriz como primicia y que la primicia trae todo lo que venga detrás de él viene con fuerza. Es decir, que cuando alguien tenía un varón en ese concepto, decía lo que viene detrás es fuerte, porque va a fluir de una manera, porque el primero fue varón. Correcto, en el concepto, en el pensamiento de ellos, el primero fue varón, lo que viene con fuerza. Entonces muchas cosas en la vida que no son primicia, no vienen por eso los resultados de los que vienen detrás, vienen con fuerza. Por eso es que necesitamos que lo que viene ahora de parte de Dios para ustedes se convierta en primicia en nosotros, para que lo que viene detrás sea empujado por lo que ya pasó delante, sea absorbido, sea traído en el nombre del Señor. Dele un high five al que está al lado suyo. La palabra griega de protótokos, eso habla se utiliza a Cristo como la preeminencia y la autoridad legal sobre la propiedad. Diga conmigo, si Cristo es la preeminencia y la autoridad legal sobre toda propiedad, entonces el primogénito antes que Cristo portaba eso, era dueño de la propiedad. Y entonces por eso era que para el pensamiento de ella era muy importante saber que ese que tenía, que le habían entregado la primogenitura, era de tanta importancia, porque eso indicaba para ellos que venía algo con fuerza, pero también tenía el derecho de la propiedad de todo lo que se moviera ahí alrededor. Por eso es que cuando Cristo, habían 3 niveles. Un nivel era donde el hijo era presentado a la sociedad a los 13 años. Entonces cuando el hijo era presentado a la sociedad, el primer nivel era antes de los 13, el segundo nivel de los 13 era presentado a la sociedad y era presentado como copartícipe. Diga conmigo, copartícipe. Y al ser copartícipe, el padre siempre tenía el derecho y la oportunidad legal sobre su hijo, y entonces ese hijo podía tomar acciones, pero no podía tomarla legalmente sin el consentimiento de su padre. Cuando llegaba a los 30 años, entonces era tan maduro que lo que él decidiera era como si lo hubiese decidido su padre sobre la propiedad. ¿Me está siguiendo? Por eso es que cuando aparece Satanás en el desierto a Cristo, ¿cuánto tenía Cristo ya? 30 años. Y al tener 30 años, lo que decidiera Cristo aquí en la tierra podía afectar el cielo y la tierra. Usted no ve al Padre metiéndose en la
en la confrontación de Satanás. Si eres hijo de Dios, di que las piedras, ¿entiendes? Usted no ve a Dios metiéndose. ¿Por qué? Porque era un momento de tomar decisiones claras, y como hijo Cristo tenía que tomar las decisiones correctas. Por eso es que nuestros hijos no toman las decisiones correctas, porque nosotros, cuando llega la etapa de entregarle algo, no le entregamos nada, no le enseñamos nada, y los padres callados. Algunos jugando dominó, otro atendiendo todos los vecinos y ayudándole a todo el mundo. Uy, hay varones que son tremendos, ayudando a los vecinos y todo el mundo, y le friegan y le lavan allá. Y en su casa, aleluya. ¿Por qué Egipto ataca entonces a los primogénitos? Egipto ataca a los primogénitos para hacer colapsar primero la línea de autoridad en la casa. Si hago colapsar la línea de autoridad, entonces yo soy ahora el dueño de la próxima generación. Es tan crucial no dejar que nuestros hijos se pierdan, porque si se pierde tu hijo, la próxima generación en la línea suya se puede echar a perder. A menos que Dios no tenga misericordia y levante a uno que tal vez no se esperaba que se iba a levantar, y Dios lo restaure y cambie el descarrilero que iban a tener todos en línea. ¿Me está siguiendo? Entonces, dígale a que está a su lado: mis hijos no se van a perder. Mi casa no se va a perder. En el nombre de Jesús declaro libertad sobre ellos. Segundo, si matas al primogénito, hereda su casa. ¿Oyó eso? Si matas jurídicamente al primogénito, hereda su casa. Ya yo no la tomé por la fuerza, ya tú me la entregaste, porque jurídicamente no tenías poder para eso. Yo creo que hay algunos que aquí que la casa va a tener que seguir a rescatarla hoy en el nombre del Señor. ¿Verdad que sí? A buscarla en el nombre del Señor. Se acabaron toda esa fiesta de medianoche, todo eso testeo y todo eso en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Hay que reclamarlo, dígaselo, hay que reclamarlo. Esta es una casa de bendición, una casa que donde venga el perdido tiene que encontrar solución para su vida, no para hacerte perder. Aleluya. Aquí viene el otro detalle. Tercero, el sistema del abandono. Si el enemigo sabe que sin la cabeza de la casa, el padre o el líder es removido o es encarcelado o es esclavizado, entonces la jurisdicción de la familia queda vacante. Ay, yo me quiero ir. Yo me quiero ir. ¿Usted entendió lo que le dije? ¿Se lo leo otra vez? Sí, se lo repito. Ok. El sistema del abandono. El enemigo sabe que si la cabeza de la casa, cuando hablo de cabeza de la casa, recuérdense que hablamos al principio que hay mujeres que están levantando su familia. Hasta que Dios no le mande un esposo que se alinee a lo que Dios va a hacer con usted, ese hombre todavía queda inocente. Usted es la responsable de esa casa. Así que usted se tiene que bajar, luchar y seguir hacia adelante. ¿Me está siguiendo? Si sabe que es la cabeza de la casa, el padre o la madre, el líder o la lideresa, y es removido de la casa o es encarcelado con horas de trabajo extra, o es alineado o invalidado por el pecado, tú sabes que hay cosas que están adentro de nosotros, pero no las quieres resolver porque no me gustan, me caen bien. Tú sabes que tienes que resolverlo. Y si es invalidado por el pecado, la jurisdicción, es decir, el poder, el decreto, coge vida sobre tu casa otra vez, porque queda vacante, queda vacía, porque no hay cabeza. No hay primogénito. No hay un orden en tu casa. Y aquí sí que en este momento, hermano, le digo algo fuerte. Tú no puedes venir a la iglesia y cantar victoria y todas las cosas
y allá en tu casa estén tus hijos o tu vecino o tu tío, tu hermano o tus familiares fumando juca como si no pasara nada. No puede ser un ejemplo así. Tú no puedes permitir eso dentro de tu casa. Porque una cosa es declararlo aquí y otra es vivirlo allá en tu casa. Ay, es que mi papá, hay que dejarlo que se tome su cerveza. No, papá. Yo lo quiero mucho, lo amo. Su cerveza allá en dominó en su casa, donde usted tiene su territorio. Este ya me costó a mí demasiado para yo levantarlo. Y si se ofendió, no regrese. Pero yo no voy a echar a perder la generación que Dios me ha puesto en la mano, porque a mí no me van a llamar por la iglesia, a mí no me van a llamar por ustedes, a mí me van a llamar por esa mujer que está ahí, me van a llamar por los hijos míos, por mi casa. ¿Qué hiciste con lo que te puse en la mano? Porque es fácil si me llaman por ustedes, digo, no, pero es que Miguel, él hacía lo que quería, que haga lo que quiera. Ya fácil. Pero cuando hay alguien bajo la jurisdicción que Dios me puso en las manos, yo soy responsable de esa persona. Cuando Jonás fue entrado adentro del vientre del pez, hasta ahora en nuestra mentalidad, la ballena es lo más grande. Imaginémonos ahí, pero imagínense, dice un pez, no dice sus cualidades, pero era grande. Ese hombre acababa de entrar a la jurisdicción de esa ballena. ¿Sabe qué tiene que hacer esa ballena? Tiene que salir a coger aire más de la cuenta. Porque si ese hombre se le muere adentro, hay problema. Imagino a Jonás allá adentro, que tiene hambre, a salir a buscar a ver qué bodega está abierta a esta hora, porque el hombre le dio hambre. Estoy sudando. Va a salir a coger aire para allá arriba, para que coja aire. Mientras esté en la boca, tú eres responsable de ese hombre. Entonces, mientras tus hijos están en la casa, usted es responsable de ellos, hermano. No me venga con el cuento de que... O sea, tenemos que establecer las cosas en orden y ponerlas. Tenemos unos familiares que fuman. Cuando han ido a la casa, coja para allá, para la esquina, allá, del otro lado de la calle, para que ni siquiera el humito llegue por ahí cerca de la casa. No es que en la puerta que se pare a fumar afuera, no. El otro lado, yo no la conozco. Si usted no pone orden en su casa, en vano trabajan los que le edifiquen. Una casa sin cabeza es una casa sin cobertura legal, lista para ser invadida por cualquier espíritu territorial. ¿Lo digo otra vez? Una casa sin cabeza es una casa sin cobertura legal, lista para ser servida por cualquier espíritu territorial. Entonces, fíjense lo que hace. ¿Se recuerdan del mensaje de la semana pasada? Lo primero es lo primero. Dijimos que lo primero era que la casa fuera edificada por el Señor para que después tenga resultados. Lo segundo que dijimos fue que había había pasos que dar dentro del tabernáculo. La primera ofrenda, ¿cuál era? ¿Cuál era la primera ofrenda? De sangre. Entonces eso habla del altar de sacrificio, correcto. La segunda ofrenda era la ofrenda vegetal. Por eso explicamos la semana pasada que cuando se presenta Caín a ofrecer su ofrenda, era primicia, sí, era ofrenda, sí, pero dio la del segundo paso, no la del primero. Dio la ofrenda del lugar santo, la ofrenda vegetal, y no hizo como Abel, que dio la primera, que es la ofrenda de sangre. ¿Me está siguiendo? Ok, ¿por qué le explico esto? Porque entonces, cuando el Espíritu Santo entra a la vida de una persona, entonces Éxodo capítulo 12 entonces encuentra una validez en nosotros.
dice que agarraron el cordero. Ajá. Dijo, cómanse el cordero, porque hoy por familias. ¿Y dónde se lo van a comer? ¿Parado? No, en una mesa. ¿Dónde se lo van a comer? ¿En un Starbucks? No, en su casa. Entonces váyanse a la casa, correcto. Cómanse el cordero. Entonces, cuando se comen el cordero, dice, y agarren y pinten los linternas de la casa, las puertas, arriba y en los lados, y póngale una marca. ¿Para qué? Para que el destructor, la muerte, no pase. ¿Por dónde? Por su casa. Entonces, cuando se aplicó la sangre, el cordero es sustituto. Oiga bien, sustituto del primogénito. Es decir, el cordero es tipología de Cristo que fue consumido dentro de la casa. Cuando Cristo es consumido dentro de la casa, entonces la sangre vertida de ese cordero tipológico era colocada en la puerta. Entonces indicaba un detalle importante. Legalmente indicaba, pues esta casa fue transferida de dueño. Transferida de dueño. Ya no opera Satanás en esta casa. Los demonios tuvieron que irse. Toda atadura tuvo que romperse. Mi casa entró en libertad. Ahora opera el Espíritu Santo. Y no me voy a conformar con decirlo. Voy a ponerlo afuera en la puerta para que sepan. La muerte sepa que aquí no tiene poder para operar en mi casa. Ningún espíritu de muerte va a operar en mi casa. Dígalo conmigo. Terminamos ya, lo dejamos. Mire, a veces nuestros hijos nacen, nosotros no sabemos. Decía yo a los varones, por eso ya ellos lo saben primero que ustedes. Nuestros hijos nacen y no sabemos ni siquiera detalles. Yo lo tuve y me salió difícil, sí, pero ahí está. Pregúntele a un Benoni llamado después Benjamín. Cuando su madre lo dio a luz, dijo, hijo de la izquierda, hijo de la muerte, hijo de la desgracia. ¿Sí o no? La esposa de Jacob. Y cuando lo tuvo, él le cambió el nombre. Pero eso no basta con solamente cambiarle el nombre. También hay que saber cómo le vas a ministrar la comida a ese hijo que va a crecer. Y la comida para ministrárselo a ese hijo es de vida. Porque todas las veces de la vez lo va a estar persiguiendo un espíritu de muerte. Todas las veces de la vez lo va a estar persiguiendo algo de izquierda, es decir, que está supuesto a coger el camino de la derecha porque lo instruiste, lo preparaste, le dijiste, por aquí es mi hijo, dale. Pero entonces él va a coger el camino desviado. ¿Por qué? Porque hubo una pelea antes del nacimiento de ese muchacho. Por lo que él simboliza en el reino espiritual, cada nacimiento no es casualidad. Lo que simboliza en esa persona, ese individuo, que puede ser que cambie el destino de toda una familia, puede ser el individuo que cambie el destino de una nación, de una ciudad, de una empresa, de una familia, de no sé de qué, de un territorio. Y como sabe Satanás y saben los demonios lo que hay en esa vida, le van a hacer la vida imposible. Pero si tú como padre no sabes qué administrarle a la hora de darle, usted le pudiera estar dando la comida equivocada. Hello. ¿Cuánto han escuchado de situaciones como niños que nacen que no pueden beber cualquier tipo de leche, que tiene que ser una leche especial? ¿Sí o no? Si le da la que no es, ¿qué va a pasar con el niño? Entonces tú no puedes esperar un buen resultado de tu hijo si le está ministrando la comida que no tiene que ministrarle. Le doy otro ejemplo más y eso lo dejamos para la otra semana. Hubo uno que se le pusieron Icabod, ¿se recuerdan? ¿Ah? Nieto de Elí. Icabod, traspasada fue tu gloria. Imagínense ese muchacho crecer. Pudiéramos estar toditos gozándonos en la iglesia, aleluya, el Señor está aquí, y él sentado. Porque lo apartaron de la gloria, lo apartaron de la presencia. Entonces, ¿cuál comida debo darle? Vamos, dígame, ayúdenme. ¿Qué comida debo darle?
debo introducir la esencia de Dios, poder de Dios. Tengo que introducirle gloria todo el tiempo, gloria, 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 gloria. ¿Para qué? Porque Él está carente de la gloria de Dios y yo no puedo dejar que Satanás me lo siga invadiendo con la antigloria. Yo tengo que meterle poder de Dios, meterle la gloria de Dios ahí por ojo y nariz, ponerle la alabanza que de la gloria de Dios. Todo tiene que ser con gloria. La sábana con gloria, la habitación con gloria, espejo con gloria, todo. Que donde quiera que Él vea diga gloria, gloria, gloria. Pues si se le va a olvidar. O una mujer que se llame Gloria. También, sí, está buena esa. Entonces, el sustituto del primogénito. El primogénito tenía que ser entregado. O, según la ley, tenía que ser entregado. Y si era entregado el primogénito, tiene que ser ofrenda al sacerdocio para Jehová. Todo primogénito, oiga, entregarlo. Pero había un negocio que se hacía legal, que era que entonces usted agarraba el primogénito de una cría y lo llevaba y lo ofrecía como sacrificio. Sustituto. Diga conmigo, sustituto. Ok, guárdeme eso ahí, por favor, anótemelo en el lado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando este sello quedó puesto en las paredes, hablamos de que había una nueva jurisdicción que estaba trabajando actualmente. Esto habla de que todo diseño que había sido colocado dentro de la casa iba a desaparecer. Es decir, inmediatamente que el Espíritu Santo entra y nosotros entramos en el convencimiento y quitamos el dominio al pecado, correcto, te lo estoy definiendo así, entonces entramos en el proceso de la jurisdicción espiritual. Entonces cuando nuestra casa es marcada espiritualmente por la sangre de Cristo, ya ahora Cristo mora en nosotros, entonces nosotros entramos en un proceso nuevo, que ese proceso es automáticamente se desarticula todo movimiento y expresión y todo lo que había. Es decir, en esa casa no puede haber cadena. Ay, déjame poner esa cadenita ahí para recordarme cuando yo era esclavo. ¿Está entendiendo? En esa casa no puede haber nada que te recuerde. Como hay gente que eran bebedores, Dios lo sacó, lo transformó, lo cambió, pero ellos quieren tener un barcito ahí para que se vea de vez en cuando. Si Dios te sacó de ahí, aléjate de eso. ¿Me está entendiendo? En los tiempos míos había un joven que tenía problemas con el baile. Él iba para la iglesia y de repente hacía así, los pies lo llevaban solos. Y se metía y terminaba bailando y después llegaba todo desbaratado a la iglesia. Y entonces él quiere un consejo de mi papá y yo estoy esperando que mi papá le va a decir demonio de qué sé yo qué y todas las cosas. Y mi papá le dice, varón, si usted sabe que en esa calle está la discoteca que lo hace desviarse a usted, no camine por ahí. Pastor, ¿por qué me sale más lejos? Váyase por el lado más lejos para que no caiga otra vez en la tentación. Entonces nosotros sabemos de dónde cogíamos, pero nos encanta para ver si estamos fuertes. Si Dios te libertó de ver hombres espectaculares de novela y mujer que está aquí, Dios te libertó de ver, ay, uno así como ese que yo ando buscando, y el tuyo es flaquito, no lo siga viendo porque entonces está deseando lo que tú no tienes. Y de repente ese fue el que Dios te dio. Ayúdalo, dale un chin de comida para que vete al gimnasio con él o algo. Dale proteína, dice. Entonces, el ataque a la masculinidad y el rol del padre o de la madre, en este caso, el ataque es por la jurisdicción del primogénito. ¿Qué cabe decir? Por la jurisdicción del primogénito. Ok, el primogénito porta un derecho legal que le autoriza a recuperar lo que se había perdido. Ahorita no lo voy a hacer mucho ahora para no. Cuando el hombre cae en esclavitud y adicciones, inmoralidades o ausencia, está entregando voluntariamente la llave de su casa. Entonces, para poder entender el orden legal de la primogenitura,
¿Ustedes se recuerdan de José cuando tuvo 2 hijos? José tuvo 2 hijos y el primero le puso ¿cómo? Manasés. ¿Qué significaba Manasés? Dios me ha hecho olvidar. Correcto. Diga conmigo, Dios me ha hecho olvidar. Entonces él le puso el nombre porque ya Dios había trabajado en su interior, ya me ha hecho olvidar, aleluya, gloria al Señor. Ya le voy a poner este hijo para que cada vez que yo vea a este muchacho, como yo no podía olvidarlo, cada vez que yo lo vea me recuerde. ¿Se recuerdan lo que le enseñé ahorita? Cada vez que yo vea a este hijo mío que lo llaman Manasés, ay, recuérdate que Dios te hizo olvidar. Ok. El segundo, Dios me ha de bendecir en tierra extraña. Dios, Efraín, Dios me ha de bendecir en tierra extraña. Entonces, cuando llegó la hora de darle la bendición, como José había sido llevado como esclavo, se había extraviado prácticamente de la familia, José entonces es sacado de la familia. Pero entonces le tocaba a sus 2 hijos recibir la bendición que le pertenecía a José. Y José era el primero de Raquel. ¿Me está entendiendo? Le tocaba la doble porción. Le da 2 hijos, le entrega ahora la bendición y le toca a sus hijos. Y entonces el papá cambia el orden de los hijos. El que era primero, ahora queda de segundo. Y el que era segundo, ahora queda de primero. ¿Qué significaba el primero? Dios me ha hecho olvidar. Y el segundo, Dios me ha de bendecir en tierra extraña. Al cambiar el orden, ¿cómo pasó ahora? Dios te va a bendecir para que olvides. En el orden de Dios, Dios te bendice, pero lleva una condición, olvida. En el orden del mundo, yo tengo primero que olvidar para poder ser bendecido. Pero en el de Dios cambia, bajo la gracia cambia. Y entonces se cambió el orden de todos los detalles. Entonces, hay una palabra aquí. Ya casi termino, hermano. Deme unos segundos. Que la palabra se llama oiotesia. Oiotesia. Que es el acto legal de la colocación como hijo. Acto legal como la colocación de hijo. Y entonces este acto legal, que ha sido muy mal interpretado en la Biblia, erróneamente, ese es un acto que cuando lo vemos, Pablo le llama adopción. Adopción. ¿Cómo le llama Pablo? Si yo le digo adopción ahora mismo, yo le digo, yo soy un hijo adoptado, usted le dice, ay, qué lindo, Dios te bendiga, qué bueno. Usted una vez que piensa, bueno, sus padres lo abandonaron, correcto, y este muchacho entró ahora y lo están es parte de la familia, correcto. Está bonito la historia, ¿sí o no? El problema es que cuando Pablo dice que somos adoptados, no está diciendo nada más adoptados. Él está usando la expresión que le acabo de decir normalmente, que es la condición legal de la oiotenesia. Oiotenesia, diga conmigo, oiotenesia. Oiotenesia. Ok, déjeme explicárselo así. El hijo pródigo, ¿cuánto se recuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo se va de su casa, ¿qué hizo? Pidió su dinero, se lo estoy dando rápido. Cuando pide su dinero, entregó su posición de hijo de la casa. Al entregarle antes de tiempo, tú perdías la posición de hijo, ¿correcto? Lo está contando Cristo. Al perder su posición, ¿qué posición tenía él de hijo? Diga conmigo, 2. Él era el número 2 en la casa. Pierde su posición, le dan su dinero, se va, gasta su dinero y entonces entra ¿dónde? En esclavitud. Porque el ser una persona que trabajara dándole comida a los cerdos, solo los esclavos los hacían. No era un trabajo de un judío, era de un trabajo de un esclavo. Y el esclavo era que le daba comida y algarroba y entonces comía de la misma comida de los cerdos. ¿Qué le está diciendo? Eres esclavo, no eres hijo, perdiste tu posición, ¿sí o no? Y cuando regresa entonces pasan 3 actos que jurídicamente cambian el destino de este joven. Lo primero es que aparte de los 3 actos reconoce los jornaleros. Cuando habla de jornaleros habla de los esclavos en la casa de mi padre. Tienen mejor comida que la que yo tengo aquí. Ok, voy para la casa de mi padre para que me traten como un jornalero. Al ir para la casa de mi padre, entonces allá yo recibo primero sandalias. Diga conmigo, sandalias.
Los esclavos no podían usar zapatos o sandalias. Los esclavos se notaban rápidamente cuando no tenían nada en sus pies. Decía, ese es un esclavo. Porque el hijo no se dejaba salir sin zapatos a la casa, sin sandalias o algo. ¿Me está siguiendo? Sí. Ok, lo segundo, le ponen ropa. Ropa, el esclavo usaba una ropa desbaratada. Imagínense, la ropa de esclavo no era una ropa decente. Entonces les cambian su ropa. Segundo acto. Tercer acto, le ponen un anillo. El esclavo no usaba ningún tipo de prenda, y si usaba una argolla lo usaba en la nariz o en la oreja, diciendo que él era un esclavo a su favor, porque se había cumplido el tiempo con ese amo, y él quería ahora quedarse con ese amo porque lo había tratado bien, y se ponía una argolla en la oreja o en la nariz. Así que cuando usted ve una mujer o ve un hombre te lo deja su mente ahí. Entonces, diga conmigo, esclavo. 3 actos, diga conmigo. Y esos 3 actos jurídicamente, ¿sabe lo que hicieron? No solamente le dieron una posición de adopción otra vez al hijo, sino que lo restituyeron a la casa otra vez. Pero no solamente lo restituyeron, lo pusieron en la posición de primogénito. Usted era segundo, pero ahora lo llevaron ¿a qué? A primero. Yo creo que con esto que lo voy a decir, hermano, usted tiene que dar un aplauso. Mire no, espérese, no. Déjeme decirse. Cristo está haciendo un paralelismo de Israel y los gentiles. Aquellos eran los primeros, los que se quedaron en la casa. Pero tú te fuiste, te restauré, te compré, pagué un precio por ti. Ahora yo te otorgo la primogenitura otra vez, te la entrego en la mano. Tú no servías, pero ahora sirves. Ay. Dígale que está a su lado, ahora entiendo el asunto aquí. Ahora entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tú entiendes que tú eres primogénito, diga, soy primogénito. Dígalo, todo el mundo, usted es primogénito, todo, varón y hembra, todo. 1, 2 y 3. Soy primogénito. Entonces, al ser primogénito, por eso es que Cristo vino al principio, por eso es que le traje eso. Entonces, ahora el primogénito tiene el orden de cambiar el destino de su casa. Hello. Usted se imagina si su casa dele para atrás un poquito, todos los que han venido viviendo, algunos del campo, otros, pero no había muchas cosas que pasaban tal vez, y para abajo, y todo el mundo para abajo, uno subía, otro bajaba, y uno conseguía una tierra, el otro la perdía, ¿sí o no? Sí, dele para atrás a su mente, para que usted vea como un sub y baja en su vida, en su familia, en su ADN para allá atrás. Ahora entonces, cuando el Señor te otorga la primogenitura, te da la autoridad que los errores que cometieron aquellos tengan que venir con una recompensa. Dice, hay un verso aquí que a mí me impacta mucho. Joel capítulo 2, verso 25. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Hermano, sepa usted dar un aplauso al Señor fuerte. Lo voy a explicar ahora. Eso tiene una connotación más fuerte, pero lo voy a enseñar esto. Denme unos segundos. Habló de 4 tipos de etapas en ese insecto, podemos decir. Correcto, 4 tipos de etapas en un insecto, ¿verdad? 4 etapas anteriores. Éxodo 25, yo soy el que visito la primera, la segunda, la tercera y la cuarta.
Es decir, que si el Señor visita la generación primera, vamos conmigo, si visita la generación segunda, y si visita la generación tercera, y si visita la generación cuarta, ahora dice el Señor: yo soy el Dios que restituyo, y voy a hacer que lo que te robaron a la primera generación te caiga a ti. Lo que te cogieron en la segunda generación te toca a ti. Lo que le cogieron a la tercera generación te lo tienen que devolver. Mano, esto es una cosa increíble. Cuando yo recibo esto, yo digo: pero Dios mío, Padre, 4 etapas. Y en 4 etapas de tu familia, de tus generaciones atrás, que algo que comenzó pequeño se puso grande y te entregaron una generación distorsionada. Ahora el Señor te va a dar la restauración como primogénito para que corrija eso que está ahí atrás. Déselo con fuerza al Señor. Y aquí sí que entro en estos detalles. ¿Cómo yo, ahora que entiendo que soy primogénito y viene la recuperación a mi vida? Diga conmigo: ya yo no soy esclavo. La liberación rompió el látigo de manera legal. Es decir, no puede haber ningún símbolo de látigo en ustedes, ni para ti, pero tampoco tú está prohibido dárselo a otro. Porque hay gente que ellos quieren lo bueno para ellos, pero en la casa, ¿me están siguiendo? Ellos son muy estrictos en la casa y su palabra parecen látigos. A veces hay personas que dicen: prefiero mejor que me dieran con un látigo y no que me hiriera con tus palabras. Porque hay heridas que son adentro en el corazón del ser humano. Pero si Cristo está en nosotros, diga conmigo: ya yo no soy esclavo. Ya no seré más ciego, diga conmigo. La verdad abrió la puerta. Soy primogénito. Diga conmigo: soy primogénito. El Padre ya cruzó conmigo, agarrado de mano, y me aposicionó. Y por último, diga conmigo: mi casa es mi territorio. Dígalo conmigo: mi casa es mi territorio. Y nadie puede operar sin la autorización de Dios y mía. Dios te bendiga.